que es ingeniero mecánico electricista. Bueno, de hecho van a ver que todas las carreras de ingeniería por lo general llevan este tema, ¿no? De corriente eléctrica, o lo que se conoce como electromagnetismo. Obviamente que no, esta asignatura no la van a llevar el primer semestre, ¿no? Si ven ustedes el plan de estudios de las ingenierías, el electromagnetismo se va a llevar ahí como a partir del tercer o cuarto semestre. Va a depender de la carrera, ¿no? Si alguno de ustedes va a estudiar física, pues van a ver que el electromagnetismo igual se va a llevar en el tercer o cuarto semestre, ¿no? Eh, y entonces, eh, eso significa que pues todavía faltan al menos año y medio, 2 años para que lleguen a este tema, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, pues ya para ese año ya se me olvidó, ¿no? Pues simplemente yo entrego esta actividad y ya me olvido de física, ¿no? Bueno, lo pueden hacer, ya desde ahorita lo estoy diciendo, ¿no? Pero este tema lo quiero ver para la gente que ya no, pues a mí me interesa ver las bases de la corriente eléctrica, ¿no? O la ley de Ohm, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos, ya tienen ahí resuelto la situación, ¿no? O sea, asesorías ya no se requieren ir al plantel, pero si ustedes quieren ir al plantel y estar ahí al menos un día y tomarse una foto, si nos dejan ahí el famoso cocodrilo, ahí en la banca donde estuvieron en cuarto año ahí conviviendo con sus amigos, que no sé si sigan teniendo contacto con sus amigos de cuarto año, o simplemente sacar ahí en la explanada, ahí donde está el busto de José Vasconcelos, o bueno, o simplemente estar ahí en la prepa, bueno, pues podemos ponernos de acuerdo y ver en qué día nos conviene, ¿no? Y entonces, pues ustedes díganme, si todavía los 20 que de esa lista que me mandó su jefa de grupo, si todavía les interesa ir al plantel y ponernos de acuerdo, si puede ser el viernes, el próximo viernes, de 7 a 8:40. Y yo después de ahí salgo corriendo para dar la asesoría a mi grupo que tengo de 11:10 a 12, ¿no? Les digo, afortunadamente en 20, 25 minutos puedo llegar caminando a casa, ¿no? Y en esto, bueno, no tengo ningún problema, ¿no? O, o la opción es de que, bueno, es de que también me piden con 48 horas de 2 días para entregar la lista, ¿no? Nos podríamos ver, por ejemplo, un martes, ¿no? Un martes que es cuando yo solamente tengo clases de 7 a 8:40, y a partir de las 10, pues ya podríamos vernos en el plantel el martes, ¿no? Obviamente el martes no tenemos clase, pero esto significaría que ustedes igual los martes pues no tendrían que entregar ninguna actividad o, o a lo mejor ustedes van a ir la otra semana con algún maestro y ver si por ahí hay una hora donde, bueno, pero si van a ir con un maestro, con otro maestro, pues ya no tiene caso ir con física también, si están ahí en el plantel. Bueno, entonces, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué propuestas hacen ustedes de todo esto que les comento? De esta problemática de que se planteó el plantel de ir a asesorías, ¿no? Y dio la opción de que, pues, los profes tenemos la libertad de decidir o no, y ustedes de ir o no, ¿no? Así que los escucho. Díganme, ¿qué piensan? Una cosa más, ¿no? Eh, si nos llegara a dar en un día que no nos toca, no importa mucho, porque algunos profesores nos ha comentado que si tenemos una asesoría y choque con la clase, que no nos preocupemos si solamente les avisemos. Sí, o sea, les digo, yo todavía la otra semana, pues tengo clase, ¿no? Con, con mis 4 grupos que tengo, ¿no? Entonces, la propuesta más viable es de que, no sé si, bueno, lo que quiero ver es que si nos vemos dentro de 8 días, que es a esta hora, este, eh,
sería para, si tiene alguna duda de este tema, ¿no? De corriente eléctrica. Pero dicen, bueno, pero yo sé que este tema ya no va a ser obligatorio. Pues yo ya simplemente cuando digo no obligatorio, pues mucha gente dice, ¿para qué voy si esto ya no lo, si ya no me va a pedir el reporte de esta actividad, ¿no? Y va a ir ahí la gente que diga, no, pues yo quiero ver un poquito ahí de qué es, cómo se resuelven los circuitos eléctricos, ¿no? Bueno, eso es lo primero que les debe quedar claro, que si deciden ir dentro de 8 días, es para ver una actividad que ya no es obligatoria, ¿no? Eh, que sería el viernes el viernes, hoy estamos a 25, pues el próximo viernes ya vamos a estar en abril, ¿no? Ya vamos a estar el próximo viernes es 1 de abril, sería el 1 de abril, ¿no? Que empieza abril. Entonces, eso sería. O dice, no, por el viernes yo no me levanto muy temprano, profe, yo estoy acostumbrado, pues ahorita pues me levanto 10 minutos antes, prendo la computadora, ahí ya bueno, ni me arreglo, a lo mejor varios de ustedes están en pijama, ni no se han peinado, ni perfumado. Digo, pues mientras no comparta pantalla, pues ¿cuál es el problema? Simplemente, pues uno puede estar como se le pegue la gana, ¿no? La presentación, pues no importa, ¿no? Y entonces, dice, no, pues para mí es muy temprano levantarme y nada más por un día mm, y ir a la prepa y luego, no, pues no, yo no me apunto el viernes, ¿no? Porque es muy temprano. Y entonces yo les digo mis opciones, ¿no? Y en base a ello, pues quiero que ustedes decidan. Les digo, yo por ejemplo, el lunes no tengo clase, ¿no? El lunes no tengo clase. Entonces, el lunes, pues puede ser cualquier día, a cualquier hora, ¿no? El martes, a partir de las 10 ya estoy libre, ¿no? El miércoles, el miércoles sí está, lo tengo complejo, ¿no? Porque es cuando tengo más clases, ¿no? El jueves, bueno, de hecho el jueves, bueno, es de que hoy tengo una asesoría de 10 a 12, ¿no? El jueves y el viernes, pues ya les dije, tengo clase con ustedes, pero luego de 11:10 a 12, de 11:10 a 12:50 tengo clase con otro grupo de área 2, ¿no? Por ahí vi que alguien levantó la mano. ¿Quién Eh, era? yo, Eh, profesor, sí, adelante. bueno, es que estábamos hablando ahorita por nuestro chat de WhatsApp y muchos dijeron que si nos podía dar clase el martes a la hora de psicología, que realmente no, pues no lo ocupamos. eh, Creo que es de 12:50 a 1:40. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Nada más, bueno, también hay que cuidar este punto, la burocracia, ¿no? Si los que quieren ir al plantel el martes a la hora de psicología, que me dijiste de qué horas a qué horas, perdón, De 12:50 a 1:40. desde las 12:50 a la 1:40, obviamente yo cuando mande la lista le digo, pues es el martes de, de 11:50, de 12:50 a 1:40. Eh, para mí está bien, ¿no? Yo a esas horas, pues, no tengo ninguna clase. Nada más ahora, no sé qué, qué peros vaya a poner el secretario académico, ¿no? Que a lo mejor dice, no, pues a ver, vamos a ver si el profe Daniel tiene física el martes, ¿no? Con el 602. Espero que sea comprensible, me diga, no, que me digas, bueno, profe, no importa, usted no tiene clase, eh, y entonces no importa que no tenga clase, usted puede dar la asesoría a esa hora, ¿no? Porque aquí en el grupo tiene asignado psicología, ¿no? Y usted debe dar sus clases siempre a las horas de que está asignado su clase, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, ¿cómo puedo eliminar esa burocracia, ¿no? Espero que este secretario académico, pues no sea tan estricto en ese sentido, ¿no?
Yo, bueno, obviamente le voy a tratar de explicar que, pues bueno, ya llegamos al acuerdo con ustedes que ese día, los 20, bueno, no sé si ahora son 20, si van a hacer una nueva lista, ahora la lista que ustedes me manden, digo, pues ya hablamos con el grupo, aquí hay 20 o 15 o los que sean, y ellos quieren, pues, estar el martes en física, ¿no? Y no afectamos a nadie, ¿no? Y entonces, estoy seguro que me va a decir sí, pero bueno, pues, siempre, pues, no conozco al secretario académico, qué tan rígido sea con esas reglas que pusieron, ¿no? Entonces, bueno, entonces en eso quedamos. La gente que quiera asesorías el próximo martes de 11:10, de 12:50 a 1:40, pues en eso quedamos. Solamente lo que necesito es saber si la lista que me mandaron es la lista que envió o va a haber una nueva lista. Entonces ahí pónganse de acuerdo en ello, ¿no? Porque la lista la tengo que mandar hoy para que, pues como es el martes, al menos digan, pues ya es viernes y lunes ya son 48 horas de anticipación y cumplamos con ese requisito, ¿no? Entonces, ¿qué les parece la propuesta? Bueno, sé que ahí se están comunicando entre ustedes. Pues si quieren, al final de la clase me dicen si están de acuerdo y si pueden tener la lista, pues me la envían, ¿no? Para enviarla yo el día de hoy, para cumplir con ese requisito de las 48 horas de anticipación, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, pasemos a lo nuestro, ¿no? Díganme si tienen alguna duda de la actividad 22, de esto del potencial eléctrico. Si han tenido alguna dificultad o tiene algún comentario ya, en especial de la actividad de campo y potencial eléctrico. Profesor, yo tengo una duda. ¿Cómo Sí, sacó en la gráfica 4, cómo sacó el valor que se demuestra en la gráfica? en la gráfica 4, la de dos cargas que son positivas, ¿no? Bueno, ahorita dejen abrir mi Excel. A ver, aquí tengo una pregunta. Aquí tengo algo en el chat que no había visto. Me pide aquí esta Valeria que si puedo explicar lo de Excel. Sale, vamos a explicar que es la misma pregunta que hace su compañero, ¿no? Entonces, les comparto de nuevo el Excel, ¿no? Entonces abrimos ahora el Excel. Y entonces aquí está mi Excel, ¿no? Donde, pues acuérdense que tengo aquí tengo los 5 casos, ¿no? Cuando tengo una carga positiva, una negativa, estas son las gráficas para la carga positiva, ¿no? Para la carga negativa, para la negativa positiva, para la positiva positiva, que es lo que me pregunta su compañero, y la negativa negativa, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la primera. Con que explica la primera, creo que va a quedar, las demás ya quedan pues un poco más claras, ¿no? Lo primero que hice para determinar el potencial de una carga positiva, pues fue medir la distancia, poner el voltímetro o potenciómetro, también se le conoce, a diferentes distancias de esta carga. Y acuérdense que yo utilicé un nanocoulomb, 1 × 10⁻⁹ coulombs. Esa fue la carga que yo utilicé, ¿sí? Y calculé el potencial eléctrico cuando estuve a 1 metro, cuando estuve a 1.5
y así hasta 8, ¿no? Sé que aquí me faltó un dato porque puedo medir hasta 9 metros, ¿no? Aunque ayer me llevé la sorpresa que, por ejemplo, ayer contesté dudas de este tema al otro grupo, al 6-3. La niña me compartió sus datos y supongo que ella tiene una computadora de escritorio con una pantalla más grande a la que yo tengo. Y entonces vi que en una pantalla más grande se puede llegar hasta 10 metros, ¿eh? Se puede llegar hasta medir hasta 10 metros. La separación entre las cargas las puedo separar hasta 10 metros, ¿eh? Bueno, y entonces estos son los voltajes que me dio el applet, ¿sí? Estos valores fue los que medí con el medidor de voltaje, ¿no? Le puse, volts, ¿no? Y después, pues estos voltajes tengo que comprobarlos que son correctos. O sea que se calculan con la ecuación que me da la teoría. Y entonces, pues estos son los valores calculados, ¿sí? Estos son los valores calculados. ¿Y cómo los obtuve? Pues los obtuve aplicando una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Pues, ¿se acuerdan? La fórmula, les dije, es la constante por la carga entre la distancia. Esa es la fórmula, ¿no?, que viene ahí en la teoría, ¿no? Y dice, ¿y por qué dice aquí C26? Pues para poder calcular el voltaje teórico, aquí le puse voltaje calculado, para poder calcular el voltaje que genera una carga de un nanocoulomb a 1 metro, pues tuve que determinar la constante, que dice lo que este numerito, la C26, es la columna C y el renglón 26, ¿no? Entonces digo, pues ¿dónde está el 26? Aquí está el 26, ¿no? Aquí está el renglón 26 y la columna C es esta. Dice, pues este es C26. Entonces me dicen, pues esta es la constante. ¿Y cómo lo obtuviste? Pues lo obtuve a partir de esta gráfica. A partir de esta gráfica. ¿Sí? Dice, esta constante la obtuve aplicando esta ecuación. Dice, ahora divide lo que hay en B26, es decir, lo que hay aquí en B26, este es B26, divídela entre la carga que utilizaste, un nanocoulomb, y te da la constante de la ley de Coulomb. Igual lo que ustedes hicieron en la práctica anterior, ¿no? Y entonces digo, ¿y este valor qué tan bueno es? Pues si lo comparo con el teórico, pues veo que mi constante tiene un error de 0.06%. Es decir, que esta constante se parece a esta en un 96%. Entonces digo, no, pues es muy buen valor, ¿sí? Porque tengo un error muy pequeño, ¿no? ¿Y de dónde saqué este valor? El 89821. Le puse ordenada al origen. ¿Y por qué le puse ordenada al origen? Pues porque este valor, el 89821, es la línea de tendencia. Es la línea de tendencia que me dio Excel. ¿Y cómo lo obtuve? Pues primero dije, grafícame voltaje contra distancia. Y me da la parábola equilátera para una carga positiva, ¿no? Y entonces, y después dije, bueno, pero este 898, ¿por qué dije que es la ordenada al origen? Y esta es la pendiente. Pues para ello lo que tuve que hacer es, ahora en lugar de jugar con 1, 5, 2, 8, 8.96, 5.98, estos valores los transformé. Es decir, calculé sus logaritmos naturales correspondientes. Estos son los logaritmos naturales de la distancia y los logaritmos naturales del voltaje. Aunque aquí tengo una inconsistencia, ¿no? Aquí le puse R mayúscula y aquí puse R minúscula. Pues entonces aquí, para que no haya confusión,
este es R mayúscula, ¿no? Este es el radio, ¿no? O la distancia, ¿no? Ahora sí, R y R, ¿no? Para que vean que estos valores son los logaritmos de estos, ¿sí? Estos valores son los logaritmos naturales de estos. Y entonces ahora le digo Excel, ahora grafícame estos valores. Y si le pido que, bueno, todos estos, ¿no? Y me da esta gráfica. ¿Sale? Le pido a Excel que me dé la línea de tendencia. Excel me va a dar esta línea de tendencia, ¿no? Y entonces digo, pues esta línea de tendencia debe ser igual a esta. O muy parecida, ¿eh? No necesariamente igual. ¿Y cómo demuestro que esta línea de tendencia que me da Excel es esta? Pues aquí aplico las propiedades de los logaritmos, ¿no? Y esta ecuación la transformo en esta. Y veo que esta ecuación es prácticamente esta, ¿eh? Por ahí una diferencia de 3 diez milésimas, ¿no? Y entonces digo, pues esta ecuación es la línea de tendencia, ¿no? Y digo, ¿y cómo sé que esta es la ordenada al origen? Pues porque esta proviene de aquí. Proviene de aquí. Y esta es la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la ordenada al origen. Entonces, por eso, si este 89821 provino de este valor, al sacarle la exponencial, pues esta es la ordenada al origen. Mientras que el punto 99,999 es en la pendiente. ¿Por qué? Porque está pegada a la variable R. ¿Sí? Y entonces digo, pues esta es la pendiente, ¿no? Y a mí no me interesa ahorita la pendiente, la que me interesa es la ordenada al origen, porque ahí está contenida la información de la constante. ¿Sale? Y entonces así, cuando este valor lo divido entre la carga, me va a dar la constante. Una vez que ya tenga la constante, es la que utilizo para calcular los potenciales a diferentes distancias. Les digo, y esto, lo que está aquí en C, estos valores son los valores calculados, mientras que estos son los valores medidos por el applet. Y entonces digo, ¿y qué tanto se parecen? ¿O qué tanto difieren? Digo, pues comparo entre este y saco su error porcentual. Dice, ¿cómo calculo el error porcentual? Pues comparo B2 entre C2 y lo que resulta, se lo quito, se lo resto a 1 y lo multiplico por el 100. Y veo que la diferencia entre este y este es 1.2%. ¿Sí? Hay un error entre lo que medí y lo calculé de 0.2%. Pues es un error bien pequeñito, ¿no? Igual hago ahora para 1.5 metros, ¿no? Y veo que ahora el error es más pequeño, es decir, que este y este se parecen más, ¿no? Y así me voy con cada uno de ellos, ¿no? Y veo que el máximo error que tengo es aquí en el valor a 7 metros, el voltaje a 7 metros, porque aquí sí mi error creció a 0.4, ¿no? 0.4%. Y entonces, y pueden decir, bueno, ¿y por qué dividió en este, por ejemplo, cuando estoy a 1 metro? ¿Por qué dividí B2 entre C2? Pues porque este es 8.964 y este es 8.982. Es decir, que lo que yo calculé, eso es un poquito mayor a lo que yo medí. Y entonces, en esta división, este número siempre debe ser menor a 1. ¿Eso qué significa? Que el que va arriba siempre debe ser menor al que va abajo en la división. ¿Para qué? Para que el error me dé positivo.
Porque si ustedes comparan al revés, imagínense que ustedes dicen, no, pues yo no sé, yo divido este entre este, ¿no? Dice, ¿qué pasa si ahora ustedes dividen, por ejemplo, C2? Hacen lo contrario, ¿no? Ahora dividen C2 entre B2. Y vean qué le pasa al resultado. El error es casi el mismo, pero tiene un signo menos. ¿Por qué tiene un signo menos? Porque cuando ustedes dividieron un número mayor entre un número menor, esto es mayor a 1 y les va a quedar un error negativo. Eso está mal. Los errores siempre van a ser positivos. Entonces, lo que dije, pues aquí me equivoqué, entonces tengo que corregir. Entonces es B2 entre C2. Y eso es lo correcto, ¿no? ¿Sí? Porque los errores siempre van a ser mayores a 0, ¿no? ¿Sí? O errores positivos, ¿no? Bueno, y entonces van a ver que todos estos tienen, se calcula siempre, todos estos que siguen, se calcularon dividiendo siempre C entre B. Es decir, que siempre voy a ver que este va a ser mayor a este va a ser mayor a este va a ser mayor a este es mayor a este es mayor a este, y por ahí por ahí ya tengo una diferencia, pero no todos, ¿no? Va a haber casos donde el comportamiento no sea el mismo, ¿no? ¿Y cómo es esto? Porque aquí Excel ahí me pone un triangulito verde, ¿no? Dice, esto usted lo calculó de manera, siguiendo un criterio diferente a los anteriores. Ah, pues ¿por qué? Porque ahora la comparación de este con este va a ser contraria a la que hice este con este, ¿no? Y entonces van a ver que aquí siempre va a ser, aquí siempre es B entre C, B entre C. Y aquí ya cambió, ¿no? C entre B. Entonces se ven que no siempre es lo que hay en B entre C, ¿no? No siempre, ¿no? Hay cambios ahí. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues hay que tener cuidado en ese hecho, que siempre los errores son positivos, ¿no? Ah, bueno, y dicen, ¿y por qué puso una tercera gráfica? Ah, bueno, esta tercera gráfica no es necesario que ustedes la pongan, ¿no? Porque alguna vez me dijeron, bueno, ¿y por qué no sacó el logaritmo? ¿Por qué sacó el logaritmo natural? Y mejor no sacó el logaritmo base 10. Ah, pues porque también lo puedo hacer. Y si utilizo el logaritmo base 10, de nuevo hago lo mismo y también me da una línea recta. Y llego a una ecuación, llego a esta ecuación, que se sigue pareciendo a esta, ¿eh? Pero veo que si comparo el 898.26 con el 898.21, entre este y este, aquí tengo 5 10 milésimas de diferencia, ¿no? Mientras que si comparo este con el que obtuve del logaritmo natural, tengo 3 10 milésimas de diferencia. Digo, no, pues este está más cerca de este. ¿Sí? Igual este está un poquito más alejado, ¿no? Este valor respecto a este, ¿no? Y entonces ya, pues, mejor me quedo con el logaritmo natural. Y este me olvido de él. Bueno, lo puedo borrar, ¿no? Pero ahí lo pongo para que, pues, vean que cuando uno hace análisis de datos, hay varias maneras de analizar datos, ¿no? Bueno, y esto es lo que puse en más Q, ¿no? Bueno, en menos Q hice lo mismo, ¿no? Hice lo mismo, solamente que ahora el voltaje va a ser negativo. Y aquí hice un truco, algo muy físico, ¿eh? Estos valores para calcular la constante, que ahora la constante, se fijan, la constante, esta constante experimental no es igual a esta, ¿eh? Son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque son diferentes experimentos.
y veo que ahora, si comparo lo que obtuve, la constante con lo que medí, con la teórica, veo que ahora no se parece tanto, se parece un poquito, es un valor un poquito más alejado que este. De ahí que tengo un 0.82% de error. ¿Sí? Entonces aquí, esta constante no fue tan buena como esta constante, como esta, porque aquí tengo un 0.06 de error en Q más, en menos Q, mi error se incrementó en 0.82, ¿sí? Casi el doble o el triple cuando obtuve Q más, ¿no? Pero bueno, sí es así es la experimentación, ¿no? Que dependiendo del experimento, pues va a depender también mis datos, ¿no? Y, y entonces digo, bueno, pues de nuevo saco mis distancias, estas son mis distancias, ¿no? Que aquí ya puse hasta 9, ¿no? Y estos son los valores que me dio el Apple, los que me di, y estos fueron los que calculé. Obviamente, ahora, ¿cómo los calculé? Pues ahora es lo que hay en B40, ¿no? Lo que hay en B40 es es 40, renglón 40, columna B, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora estos valores los calculé con la constante que calculé. Y entonces, hago lo mismo, ¿no? La constante por la carga entre la distancia y calculo mis valores, ¿no? Y ahora digo, y ahora estos valores, los valores de la columna A, ¿cómo son respecto a los valores de la columna C? ¿Qué tanto se parecen? ¿O qué tanto difieren? Ah, pues voy a ver que ahora estos son mis errores. Como mi constante tiene más error, pues obviamente mis errores en mis voltajes van a ser un poco mayor respecto a los que obtuve el más Q, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el más Q, el máximo error que tengo es 0.40. Ya en menos Q, mi mayor error es 0.85. O sea, tengo el doble de error. ¿Por qué? Porque mi K experimental es un poquito más mala cuando lo obtuve con más Q. ¿Y por qué es un poquito más mala? Porque tengo un error mayor, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pero no es tan grave porque mis errores siguen siendo pequeños, ¿no? O sea, tengo errores menores al 1%. Y entonces, pues, tener errores de 1% es excelente, ¿eh? Y eso también significa que medí más o menos bien, ¿sí? Medí bien, no más o menos, no. Mis medidas fueron buenas, ¿no? Y bueno, pero aquí para llegar a esta constante igual tuve que calcular la ordenada al origen. ¿Y cómo lo obtuve? Con este valor, con el 89138, que es este, ¿no? Dicen, bueno, ¿y por qué aquí no puso la línea de tendencia? Como cuando lo hice acá con el más Q. Acá sí hay línea de tendencia. Aquí ya no la puse. ¿Y por qué no la puse? Ah, pues porque Excel no me la pudo dar. ¿Cómo que Excel no me la pudo dar? No. Si ustedes le piden línea de tendencia a esta, que saque la línea de tendencia, lo podemos ver, fíjense. Le pido, dame la línea de tendencia. A ver. Y le digo que me ponga una lineal. Obviamente esa línea de tendencia la tengo que cambiar, ¿eh? Esa no es la línea de tendencia. Esa línea de tendencia no coincide con mis gráficas, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es dar doble clic en la línea de tendencia y digo, no, pues no es lineal, esta línea de tendencia no se parece a mis puntos, ¿no? Digo, ¿es logarítmica? Pues tampoco. ¿Es potencial? Bueno, yo sé que esta gráfica es potencial, pero se fijan que no le puedo aplicar una potencial. No me lo deja. ¿Y por qué no me lo deja?
Ah, pues porque me está diciendo Excel que para Excel esta gráfica no existe. Es lo que me está diciendo Excel, que esta gráfica no puede ser potencial, pero yo sí sé que es potencial. Eso es lo que me dice la teoría, que esta es una parábola equilátera para un potencial negativo. Pero Excel dice, no, 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 esa gráfica no existe, porque tú no le puedes poner una línea potencial a esta. Bueno, una cosa que no pueda Excel, pero otra cosa es de que Excel pues no es tan inteligente como yo creía que fuera. Bueno, no está diseñado para estos casos muy físicos. Y entonces digo, ah, pues entonces esta línea de tendencia no la puedo calcular con Excel. Y entonces pues la borro, ¿no? ¿Sí? Y por eso no aparece aquí. Digo, no, pero yo la tengo que calcular porque sé que este potencial sí existe. Es un potencial negativo. ¿Y dónde está el problema en Excel? Ah, pues el problema en Excel es de que si yo saco el logaritmo de estos valores, de estos sí, estos valores son estos, ¿sí? ¿Sale? Pero si yo quiero sacar el logaritmo de estos valores así como están, van a ver que si ustedes sacan su calculadora y dicen, calcule el logaritmo natural de menos 8.907, van a ver que la calculadora les va a dar error. Ah, lo puedo hacer aquí, imagínense. Digo, calcúlame el logaritmo natural de este, lo voy a hacer aquí al lado. Y fíjense qué va a pasar. Digo, calcúlame, le pongo igual, calcúlame el logaritmo natural, ln, de este valor. Y vean lo que me va a poner Excel. Me pone este símbolo. Y ese símbolo en Excel, ¿qué significa? Que ese valor no existe. O matemáticamente no está permitido. Y entonces, bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, no está permitido? No, no existen. Los logaritmos naturales negativos no existen. Y entonces digo, pues entonces ese fenómeno no existe. No, pero yo sí lo medí. ¿Cómo que no existe? Y la teoría me dice que ese potencial negativo sí existe, ¿no? Entonces digo, es lo que tengo que recurrir a entender el concepto de valor absoluto. Y entonces digo, pues aplico el concepto de valor absoluto. Y ahora en lugar de calcular el logaritmo de este valor negativo, el signo menos lo pongo afuera, ¿se fijan? Es menos el logaritmo, el menos el logaritmo, ¿no? Y entonces para ello, ¿por qué aparece el logaritmo de 10/16? Pues 10/16 es este. Y el magnitud de este es este, positivo, ¿no? Entonces lo que hice aquí, todos estos valores son estos, pero positivos, ¿sí? Y entonces lo que calculé fue el logaritmo de este, de este, de este, de este, pero el signo menos no está dentro de la función, está fuera. Y entonces, pues estos son los valores del potencial negativo, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora sí le digo a Excel, grafícame esto, grafícame estos. Y me da la línea de tendencia, que es esta, ¿no? La cual se transforma en esta. Y entonces digo, pues esta es mi ordenada al origen. Este valor lo pongo aquí. Y con ese valor calculo la constante, ¿no? Y calculo su error. Y con ello ya calculo sus valores calculados. Los comparo y me dan estos errores. Y sigo contento, ¿por qué? Porque mis errores siguen siendo menores a 1, ¿no? Siguen siendo menores a 1. ¿Sale? Bueno, eso es para la carga negativa. Profesor, ¿ahí cómo consigue el 8.9138? El 8.9138 este. Lo consigo aquí de la ecuación de esta ecuación. Si no lo obtengo de la línea de tendencia de acá,
de voltaje entre distancia, porque como Excel no me puede calcular, no puede ajustar una línea potencial a esta línea, porque Excel no puede hacer esto que hice aquí. ¿Sí? Que primero calculé el logaritmo y le puse signo menos al logaritmo, ¿no? No calculé el logaritmo de menos, sino menos el logaritmo, ¿no? Por eso vean que aquí siempre en todos estos valores, antes del log está el signo menos, ¿no? Y ese concepto se le llama, es la función valor absoluto, ¿no? Y este valor fue lo que me dio de la línea de tendencia, ¿no? Entonces, este 891 es lo que es la ordenada al origen. Es este, ¿no? El 891. Y con este 891 yo puedo calcular el valor experimental de la constante. ¿Y cómo lo obtuve? Pues divido lo que hay entre mi carga que utilicé, un nanocuplón. Si ustedes cuentan aquí los ceros, aquí hay 8 ceros y un 1. Un 1. Esto es 1 por 10 a la menos 9. Y esa fue la carga que yo utilicé. ¿Sí? Y así, y este 8.91, insisto, se calcula de la línea de tendencia, ¿no? Si ustedes quieren ver Excel cómo lo hizo para llegar a este 891, pues entonces tendrían que aplicar el método de mínimos cuadrados. Tienen que aplicar las ecuaciones que alguna vez vimos, ¿no? Que tendrían que decir, pues si yo quiero ver este valor, y ¿de dónde vienen? Es decir, la pendiente, esta es la pendiente de la recta y esta es la ordenada al origen. ¿De dónde vienen? Tengo que aplicar mínimos cuadrados. ¿Y cuáles son las ecuaciones de mínimos cuadrados? Pues se acuerdan, decía, si quieres calcular la pendiente, tienes que calcular ahí la suma de las xy, la suma de las y, la suma de la xy por la y, la suma de las xy al cuadrado y aplicar las ecuaciones de mínimos cuadrados, ¿no? Que bueno, ahorita no las tengo a la mano, pero bueno, podríamos ver que si aplico esas ecuaciones, voy a poder demostrar que estos valores, este valor y este valor son correctos, ¿no? Dice, pero no lo he demostrado. Bueno, alguna vez mostramos que realmente Excel es lo que hacen. En alguna actividad anterior, no me acuerdo en cuál, ¿no? Pero este valor proviene del ajuste de mínimos cuadrados, ¿no? Si queremos ver de dónde cómo se hace, bueno, pues tendría que encontrar las ecuaciones de mínimos cuadrados y hacer todo el procedimiento ahí que es un poquito tardado, ¿no? Bueno, después, eso fueron para cargas individuales, ¿no? ¿Qué pasa si ahora tengo una carga negativa y una positiva? O tengo una positiva y una positiva. ¿Qué es lo que me pregunta su compañero, no? Vamos a contestar primero la positiva, que es la que hace. Pregunta a su compañero, ¿no? Si se fijan aquí ya no saqué línea de tendencia. ¿Por qué? Pues porque si le pido que me saque la línea de tendencia de esta gráfica, no va a ser muy sencillo, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hice para obtener la gráfica de voltaje contra distancia? Pues en la columna A está la distancia respecto a la carga 1. ¿Sí? Mientras que en la columna 2 es la distancia respecto a la carga 2. Acuérdense que yo en mi Apple solamente puedo separarlas 9 metros, ¿no? De ahí que si digo, si estoy separado a 1 metro de la carga 1, eso significa que estoy separado 8 metros de la carga 2. Si estoy separado 2 metros de la carga 1, pues voy a estar separado 2 metros de la otra, ¿no? Cuando me aleje 1 metro de una, me acerco 1 metro a la otra, ¿sí? Cuando estoy exactamente a la mitad, y después cuando me alejo 5 y me acerco a 4, ¿no? Así que van a ver que siempre la suma de ambas columnas me va a dar 9, ¿no? Que es la distancia total.
Y estos son los voltajes calculados. Estos son los voltajes calculados. ¿Sale? No, perdón, estos fueron los voltajes medidos, los voltajes que me dio el simulador. Y digo, no, pues ahora tengo que ver que esto que me dio el simulador coincide con la teoría. Y entonces para ello calculo los inversos de las distancias. Calculo los inversos de las distancias. ¿Sí? Es decir, que este es el inverso de este, que son iguales. Porque entre uno es uno, ¿no? Pero ¿de dónde viene? De sacar el inverso de 2. 1 entre 2. Y me da 0.5, ¿no? El siguiente, pues proviene de 1 sobre 3. ¿Sí? De 1 sobre A3. Es decir, que todos estos valores son los inversos de estos. Igual todos los inversos de esto, todos estos valores son los inversos de estos valores. Digo, pues con este valor y con los inversos voy a poder calcular este. Y luego, este calculado lo comparo con este. Digo, pues aquí lo que yo calculé es 10.125 volts. Lo que yo medí es 10.22. Y veo cuál es el error de este respecto a este. No, el error de este respecto a este, ¿no? Y me da este error. ¿Sí? Es decir, comparo lo que hay en C13 respecto a lo que hay en C2. Siempre el menor entre el mayor. Y obtengo un 92% de error. Igual hago con este, ¿no? Comparo este con este y me da este error, ¿no? Bueno, pero aquí lo que interesa es de que entiendan esta fórmula. ¿De dónde saqué el 9? Y luego sumé lo que hay en A13 más B13. Es decir, sumé los inversos, 1 más 0.25, ¿no? Y entonces, aquí lo que me interesa es que entiendan por qué puse 9. Pues porque este potencial es la suma de los potenciales de las dos cargas. Y entonces, pues esta ecuación es la que resulta. ¿Y por qué me da 9? Pues porque acuérdense, la constante es 9 por 10 a la 9. Y la carga es 9 por 10. No, perdón, es 1 por 10 a la menos 9. Si ustedes multiplican 10 exponente a la 9 por 1 exponente a la menos 9, pues van a ver que les queda un 9. Y este A13 es el inverso de R1, el inverso de 1 metro y el inverso de 8 metros. ¿Sí? Que les da 1.25. Si multiplican 1.25 por 9, les da 10.125. ¿No? Igual los demás, ¿no? Igual los demás se obtienen. Y veo que al comparar lo calculado con lo medido, obtengo errores menores al 1%. El máximo error que obtengo aquí es este, ¿no? Y entonces digo, no, pues sigo teniendo errores menores al 1%. Entonces ahí concluyo que lo medido coincide con lo calculado, pues prácticamente el máximo en más del 90%, ¿no? ¿Sí? Y eso es muy bueno. Bueno, y después para ver cómo son las gráficas, pues simplemente lo que hago es esta gráfica es el voltaje medido respecto a la distancia de la carga 1. Dice, ¿y por qué no graficó ahora el voltaje respecto a la carga 2? Pues porque va a ser el mismo. De hecho, si ustedes analizan esta gráfica, si le dan aquí doble clic y le piden que les muestres los datos que hay en esa gráfica, van a ver que hay dos datos. Hay dos gráficas, pero son las mismas.
La serie 1 es la que yo grafiqué B contra Q. Es decir, grafiqué lo que hay en B contra lo que hay en C. Mientras que en la serie 2 está lo que grafiqué A respecto a C. Es decir, que aquí hay dos gráficas, pero solamente veo una, que la otra está abajo de ella, ¿no? ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Pues que da lo mismo que yo mide el voltaje respecto a la distancia 1, igual al voltaje respecto a la carga 2. Y entonces las gráficas son idénticas. O sea que da lo mismo, ¿no? Que voy a obtener la misma gráfica, ¿no? Igual si ahora yo grafico estos resultados, si ahora grafico los inversos, pues ahora me va a dar pues esta palomita, ¿no? Que es el voltaje contra los inversos. Y van a ver que aquí también hay dos series de datos, ¿no? Sí, también ahí hay dos series de datos. Y lo pueden ver ahí, si le dan doble clic, seleccionan datos, pues van a ver que igual hay dos series, ¿no? Correspondientes a las dos series que están acá, ¿no? Solamente que este es el potencial respecto a la distancia y este es el potencial respecto al inverso, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es respecto a la carga negativa, ¿no? A las dos positivas, perdón. A las dos negativas es lo mismo. Hago lo mismo, ¿no? Solamente que ahora las gráficas pues están hacia abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Se fijan? Esto está invertido respecto a esto. ¿Sí? ¿Y por qué está invertido? Porque aquí los potenciales son negativos. ¿Sí? Y lo interesante es esta, cuando las dos cargas son negativas, cuando una es negativa y otra es positiva, ¿no? Aquí se hace lo mismo, ¿no? Aquí simplemente lo que hice fue medir el voltaje respecto a la carga 1 y carga 2, ¿no? Donde se fijan, cuando estoy muy cerca de la carga negativa, el voltaje es negativo. Cuando estoy a la mitad, el voltaje es prácticamente cero, ¿no? Porque ahí los voltajes, los potenciales se cancelan. Y cuando me acerco más a la positiva, pues mi potencial es positivo, ¿no? Y eso se ve así. ¿Sale? Donde aquí, si yo pido que me grafiquen estas gráficas, el potencial respecto a las distancias me va a dar esta, ¿no? ¿Sí? Esto es cuando mido respecto a la carga 1 y cuando mido respecto a la carga 2. ¿Sí? Y esto es el potencial, los potenciales inversos, ¿no? Es decir, cuando ahora saco los inversos y grafico respecto a los inversos, ¿no? O sea, esta azul corresponde a esta azul, ¿no? Esta naranja a esta naranja, ¿no? Y finalmente lo que hago es, los calculo mis valores utilizando la suma de los potenciales y comparo este con este, ¿no? Y veo que tengo un error del punto 39. Aquí sí tengo un error que es el único que obtuve mayor al 1%, ¿no? Y aquí sí por aquí hubo un error un poquito más grande respecto a los otros, ¿no? Muy probablemente porque no medí de manera correcta o no medí con el suficiente cuidado como medí las anteriores, ¿no? ¿Y cuáles fueron las causas que no medí? Pues a lo mejor me distraje o me estuve ahí pestañeando o pasó algo ahí raro, ¿no? Que me hizo que aquí hay un error más grande respecto a los demás, ¿no? Si quiero corregir este valor, pues tendré que medir de nuevo y ver que este valor tiene menor error, ¿no? O sea que este punto 45 está un poquito más alejado de este, ¿se fijan? En 5 o 10 milésimas. No, perdón, en punto 0.5, ¿no? Eso ya me genera un error del 1%, ¿no? Pero siguen siendo errores pequeños, ¿no?
Bueno, y esta es la gráfica que calculé, que obtuve con los valores calculados, ¿no? Que si la comparan con los valores medidos, pues hay pequeñas diferencias, pues es prácticamente la misma, ¿no? ¿Por qué la práctica prácticamente las mismas? Porque tengo pequeños errores, ¿no? ¿Sí? Obviamente que si tengo errores del veintitantos por ciento, pues van a ver que lo que hay aquí no va a ser lo que hay acá, va a haber diferencias apreciables, ¿sí? Eso se los digo porque ayer alguno de los compañeros del otro grupo me presentó sus resultados y tenía errores del treinta y tantos, cincuenta y tantos por ciento, ¿no? Y entonces ahí ya después se dio cuenta por qué tenía errores tan grandes, pues porque había medido de manera incorrecta, ¿no? Entonces, errores del 10%, del 20%, 30%, son errores ya apreciables. Es decir, que se equivocaron al medir o se equivocaron a hacer algún cálculo. Y obviamente, errores, grandes errores, pues trae menos calificación. ¿Sí? Bueno, no sé si quedó claro la, la pregunta. ¿Quedó clara la contestación, perdón? Si tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda. No sé si a todos les queda claro por qué cuando yo calculé, siempre aparece el 9 y sumo siempre lo que hay en A más lo que hay en B. No sé si a todo mundo les queda claro esa operación. Así que ustedes díganme. Sí, profe, quedó claro. Sí, profe. Bueno, entonces, para adelantarnos a las asesorías posibles que puede haber el próximo martes, pues, ¿qué es lo que me falta ver? Es un tema que me fascina a mí, ¿no? Un tema muy bonito. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? De hecho, yo cuando vi este tema en la prepa, me gustó mucho. Y inclusive dije, no, pues yo voy a ser ingeniero en computación. Después dije, no, pues, de hecho, cuando puse ahí cuando llené ahí para solicitar cuando bueno, yo no hice eso, yo no hice pase reglamentado, ¿no? Yo hice examen. Cuando me pidieron qué va a estudiar, pues yo iba con la idea una semana antes que quería estudiar ingeniería en computación. No, perdón, ingeniería en electrónica, ¿no? Ya después por azares del destino y dije, no, pero me gusta más la física, ¿no? Y entonces puse como primera opción física, ¿no? Y como segunda opción ingeniería en computación. Eh, en ese tiempo, pues a lo mejor si hubiera puesto ingeniería en computación, no me quedo en la prepa, ¿eh? No me quedo en la UNAM. ¿Por qué? Porque ingeniería en computación siempre fue una de las carreras de mayor demanda. Y física tenía poca demanda, ¿no? Bueno, gracias a que elegí física pude entrar a la universidad, ¿no? Pero bueno, y me sigue gustando este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy bonito desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que entender la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Pues aquí viene todo un documento, ¿no? Bueno, aquí me hablan de la resistividad, no voy a hablar, bueno, de hecho esta es la ley de Ohm, pero hay una manera más sencilla de verlo, ¿no? Dice, si yo tengo aquí un foco y le conecto a una pila, pues voy a medir su voltaje y su corriente, un amperímetro y un voltímetro, ¿no? Y entonces aquí está la famosa ley de Ohm, ¿no? Que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, o el voltaje es igual a la resistencia por la corriente eléctrica, ¿sí? Y ahí les ponen cómo se calculan los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, ¿no? Y los mixtos también hay, por ahí mixtos, ¿no? Y ahí vienen varios ejercicios, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa ahorita es
la ley de Ohm, que proviene también de este concepto, ¿no? De la corriente eléctrica. Dice, ¿qué es una corriente eléctrica? Pues es la carga que pasa por unidad de tiempo. Dicen, pues cuando yo tengo una corriente eléctrica, es cuando tengo cargas eléctricas moviéndose. Y si yo mido cuántas cargas pasan por unidad de área en un cierto tiempo, voy a determinar el famoso amper. Bueno, aquí le pone amperio, ¿no? Los amperios o amperes. Y entonces, lo que me dice que la ley de Ohm es esta, que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, pero es inversa a la resistencia eléctrica. Y ahí les ponen los nombres, ¿no? Intensidad de corriente, voltaje y resistencia. Esa es la ley de Ohm. Dicen, bueno, ¿y dónde se aplica? Bueno, si quiero ver dónde se aplica, pues entonces, bueno, pues aquí les pongo varios videos, ¿no? Si no quieren leer, por ahí les pongo muchos videos. Bueno, cinco videos. Hay uno que el más que tarda es de media hora, ¿no? Bueno, uno de 41 minutos, ¿no? Y ahí les ponen en dónde se aplica la ley de Ohm. Y se aplica, bueno, se aplica en circuitos eléctricos. Y para resolver circuitos eléctricos, pues hay que recurrir a otra ley muy importante de los circuitos eléctricos, que son las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, como quieran llamarle, ¿no? Y van a ver que estos videos son bien padres, ¿no? Porque ahí nos van a poner retos matemáticos, ¿sí? Bueno, pues en base a estos videos, yo diseñé ahí una actividad que pues por cuestiones de tiempo ya no se las voy a poner. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes necesitaría más de 2 semanas para resolver esta actividad, ¿no? Y aquí les comparto un documento importante. Les comparto 2 documentos importantes, ¿no? Donde en el primero les digo, veamos qué es la ley de Ohm. Pues la ley de Ohm se las puse ahora de esta manera, ¿no? Que Victoria igual a reina de Inglaterra, ¿no? Así es como muchos profes me decían, si te quieres acordar de la ley de Ohm, pues acuérdate que Victoria fue la reina de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues está bien, ahí está, voltaje igual a R por I, ¿no? Donde la resistencia eléctrica, ¿en qué se mide? Pues se mide entre volts, entre amperes, ¿no? Y así se representa un ohm. Es igual al voltaje entre el amperaje, ¿no? ¿Y por qué se le puso ohm? Pues porque existe un matemático alemán llamado Simon Ohm y se puso a estudiar este fenómeno. ¿Y qué es lo que hizo él? Bueno, también existió un personaje que se llamó Ampère y también hizo estudios de corriente eléctrica. Y en honor a Ampère se le puso a corriente eléctrica Ampère. ¿Y por qué volts? Porque existió también alguien que se llamó Alejandro Volta, es decir, el que creó la pila eléctrica. Y entonces, pues, honor al voltaje se le llama volts, ¿no? Por volta. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ohm? Pues Ohm lo que hizo fue un circuito donde puso una resistencia y puso una pila, varió el voltaje y vio que a mayor voltaje, mayor amperaje o mayor número de amperes. Hizo una tabla, calculó la pendiente, sí le pidió a Excel. Bueno, obviamente que Ohm no tenía Excel, ¿no? Muy probablemente este fenómeno lo hizo a mano, ¿no? Y vio que la pendiente se relaciona con la resistencia eléctrica. Y vio que la resistencia eléctrica era de 100 ohms, que coincide con los 100 ohms que él utilizó. ¿Sí? Este es el primer experimento que hay que hacer, ¿no? Luego dijo, bueno, ¿y qué pasa si ahora ahora conecto 2 resistencias de 100 y 50 y le pongo una pila de 100 volts? Y entonces ahí existen los voltímetros que me permiten medir el voltaje
y los amperímetros, que miden la corriente eléctrica. Aquí lo que debo tener de esta foto, o debo deducir de esta foto, que yo los voltajes los mido en algo que se llaman paralelo. Es decir, que este está en paralelo con este. Y los amperímetros se conectan en serie. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tomé por primera vez un laboratorio de electricidad en la facultad, el profe nos dio unas resistencias, cables y un multímetro. Es decir, un aparato que puede medir voltaje y corriente. Y nos dijo, ustedes ya deben saber que los voltímetros, el multímetro se conecta en paralelo para medir voltaje y el multímetro se conecta en serie para medir corriente. Ustedes ya lo deben saber. Entonces me acuerdo que había muchos compañeros que dijeron, sí, yo sí sé, eso yo ya lo hice, ¿no? Me acuerdo que en la prepa llevé esta práctica, o inclusive vengo de una escuela técnica y llevé el taller de electrónica o de electricidad, ¿no? No, pues yo nunca había utilizado un multímetro, ¿no? Entonces, me acuerdo que me dieron el multímetro, no le entendía nada a esto. La cuestión es de que quemé el fusible del multímetro. Lo bueno que fue el multímetro, que fue el fusible. El profe me dijo, no te preocupes, nada más le cambio el fusible y listo, ¿no? Dice, si se hubiera quebrado, te lo hubiera cobrado, ¿eh? No, pues ¿cómo que me voy a quebrar? Sí, aquí lo que se destruye, los alumnos lo pagan. Ah, bueno, pues qué bueno, profe, que existía el fusible y no se quemó el aparato, ¿no? Y entonces, al menos sí lo que quiero es de que cuando ustedes lleven electricidad y magnetismo y les pongan un circuito, que se acuerden que conectar en paralelo es simplemente poner cada una de las terminales sobre en la parte donde están las conexiones. Y si quiero medir en serie, si quiero medir la corriente, estos los debo conectar en serie, ¿no? ¿Sí? Porque si lo conecto en paralelo, lo voy a quemar. Y entonces, pues ahí me voy a endrogar, ¿no? Bueno, aquí yo conecto dos resistencias en serie, ¿no? Y entonces, bueno, pues explico ahí todo lo que hice, ¿no? Paso a paso. ¿Y qué pasa si conecto en paralelo? Ah, pues van a ver que ahora conectar en paralelo es así. Y también hago el experimento, ¿no? Y calculo las resistencias. Y utilizo las famosas leyes de Kirchhoff. Dicen, ¿y qué pasa si ahora tengo 3 resistencias? 2 en paralelo y una en serie. Ah, bueno, pues van a ver que ahora aquí les resuelvo paso a paso. Paso a paso. Y veo que lo que obtengo, a los resultados que yo obtengo, estos coinciden con lo que yo medí, con el simulador, ¿sí? Bueno, ya después vendría la tarea, ¿no? Que aquí hay que resolver muchos ejercicios. Bueno, esa es la parte inicial, ¿eh? Dice, pero ¿qué pasa si ahora yo pongo, una vez que ya entendí esto, los circuitos mixtos, ¿qué pasa si ahora, en lugar de tener una pila, ahora por acá pongo otra pila? Es decir, pongo 2 fuentes de voltaje y pongo más resistencias. Ah, si complico los circuitos, entonces aquí hay otro documento importante. Cuando yo tengo muchos circuitos, o tengo lo que se llaman las redes de malla, o una malla de circuitos, tengo que recurrir a las famosas leyes de Kirchhoff, donde no es otra cosa que la conservación de la energía, ¿no? Que la suma en un nodo
en un punto donde se conectan muchas resistencias, la suma de las corrientes va a ser 0. Y si tengo una malla, la suma de los voltajes también debe dar 0, ¿no? Es decir, es que el voltaje y la corriente se conservan, que es la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? Son las ecuaciones de Mayan o las ecuaciones de Kirchhoff, ¿no? Y entonces por ahí hay y la ecuación 14 que llego a la corriente 1, ¿no? O sea, para poder llegar a estas ecuaciones, hago toda esta álgebra, ¿no? Que no lo explico ahorita porque no, me quedaría en ellas, ¿no? Y entonces lo que resuelvo, llego a los valores de las corrientes y los valores que yo calculé coinciden con los que yo medí, ¿sí? Igual ahí les pongo 3 ejemplos. El ejemplo 2, que es un poquito más complicado. Aquí ya tengo 3 mallas. Una malla 1, una malla 2, una malla 3. Entonces aquí voy a tener ya 3 ecuaciones. Ya cuando tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, tengo que aplicar un método, llego a estas ecuaciones, que se llaman las ecuaciones de malla. Para resolver estas ecuaciones, utilizo una técnica que se llama la técnica de determinantes. Que bueno, después si ahí les surgen las dudas, les explico con más detalle cómo se resuelven cómo se aplican estos determinantes. Y la cosa es de que lo que yo mido coincide con lo que calculo, ¿eh? Y el ejemplo 3 es el ejemplo reto, donde ahora tengo 4 mallas o 4 submallas. Entonces voy a tener 4 ecuaciones. La ecuación 18, 19, 20, 21. Y entonces, bueno, aquí pongo lo que hice con este simulador, que ahorita se lo demuestro rápidamente cómo se juega con él. Yo tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y entonces aquí ya utilizo un método bien interesante, que se llama el método de Gauss-Jordan. Por ahí me he encontrado que hay ciertos maestros de matemáticas que ya les enseñan este método, ¿no? En sexto año. Pero bueno, eso ya depende ahora sí con quién llevaron matemáticas, ¿no? La cosa es de que yo aquí juego con los renglones y esa matriz la transformo en una matriz identidad. Y entonces obtengo estos valores. Y estas son las soluciones a mis ecuaciones. Y obtengo mis soluciones a las ecuaciones que son estas. Y entonces veo que lo que yo mido coincide con lo que yo calculo. Y entonces esto es, pues, problemas que implican un poquito más de matemáticas, ¿no? Bueno, ya me quedan 5 minutos. ¿Esto de dónde lo saqué? Lo saqué de aquí. Ahí les comparto 2 simuladores que son casi lo mismo. Abro uno de ellos y lo ejecuto. Y entonces y utilizo el de laboratorio, ¿no? Y digo, pues aquí yo ya puedo jugar con circuitos. Dice, si yo pongo aquí una pila, pongo un cable, inclusive si no les gusta jugar con resistencias,
pueden jugar con focos. Bueno, podemos jugar con focos. En los focos sí podemos ver lo que pasa, ¿no? Aquí pongo una bombilla que también juega el papel de una resistencia. Y conecto. Y el foco enciende. Le puedo pedir que me ponga los valores. Dice, si usted tiene aquí 9 volts, una pila de 9 volts, y aquí hay un foco que tiene una resistencia de 10 ohms, pues usted puede ver con el voltímetro. Acuérdense que con el voltímetro se conecta en paralelo. Pues vamos a ver que aquí debe aparecer 9 volts, porque es ese voltaje que estoy utilizando. Pues ahí está. Ahí está los 9 volts que hay aquí. Y aquí me están representando cómo se mueven los electrones. ¿Y por qué los electrones se mueven así? Pues porque lo positivo, lo negativo repele a lo negativo. Acuérdense que lo que se mueven son los electrones, ¿no? Y lo que lo atrae es lo positivo. Entonces, esta es la corriente natural. Pero van a ver que en los libros no utilizan la corriente natural, utilizan la corriente convencional. Y van a ver que se va a mover al revés. Esa es la corriente convencional. Es decir, dicen, la corriente siempre surge de lo positivo, ¿no? ¿Sí? Pero los electrones así se mueven. Bueno, ahorita las nuevas teorías me dicen que los electrones realmente no se mueven. Lo que se transmite es los potenciales eléctricos y los campos eléctricos, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en esas cosas, ¿no? Bueno, ¿y cómo mido el amperaje? Bueno, si quiero medir el amperaje, tengo que cortar aquí el circuito y voy a conectar aquí mi amper. Mis amperes, lo voy a conectar aquí. Y listo. Y vean, ¿qué es lo que me dice? Una pila de 9 volts se conecta a un foco de 10 ohms. La corriente es 0.9. ¿De dónde salió el 0.9? Pues dividan el voltaje entre la resistencia eléctrica. Utilicen la ley de Ohm. Si dividen 9 entre 10, les va a quedar 0.9. Bueno, y lo curioso es de que ustedes pueden aumentar la pila, ¿no? Si ahora dicen, ahora, ¿qué pasa si pongo una pila? Si esta pila la aumento, ¿qué pasa si ahora la aumento a 18, por ejemplo, ¿no? Pues la intensidad se va a incrementar al doble. ¿Por qué? Porque 18 entre 10 me da 1.8, ¿no? Si lo aumento a 32, bueno, a la que ustedes quieran, por ejemplo, a 120, pues 120 entre 10 les da 12. Obviamente que estos circuitos no existen. Si yo le aplico un voltaje muy alto, pues hay una gran corriente y corre riesgo que el fusible, los alambres se quemen. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Voltajes muy altos son muy peligrosos. Por eso mejor regresamos a 9 volts, una pila cuadrada, ¿no? Bueno, dicen, ¿y qué pasa si ahora yo le agrego otro foco? Si agrego otro foco, ¿qué va a suceder? Pues voy a hacer una conexión. Si agrego otro foco, pues voy a hacer una conexión en serie. ¿Sale? Bueno, ya se me está acabando el tiempo, ya me queda un minuto, ya termino con esto. Nada más quiero que vean esto. Bueno, tengo que cortar aquí para. Y entonces digo, pues ahora tengo conexiones en serie. El voltaje, ¿cómo va a ser? El voltaje va a ser el mismo. Ahí va a haber 9. Vamos a poner este foco un poquito diferente, ¿no? Este foco pongámoslo a 20.
pues cuando yo tengo focos diferentes, voy a ver que si mido el voltaje en este foco, en este, el voltaje es 3 y en este, pues va a ser 6. ¿A poco? ¿Sí? Para que 3 más 6 me den el voltaje total, que son 9, ¿no? Y lo asombroso es de que si mido ahora este aparato para medir corriente, voy a ver que la corriente va a ser la misma en los dos focos. ¿Y de dónde sale este punto 3? Ah, pues sumen 10 más 20, 30. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con este 9? Ah, pues si dividen 9 entre 30, van a ver que les da casi punto 3, ¿no? Redondea el Applet, ¿no? Si ustedes suman 10 más 20, 30, ahora dividan 9 entre 30, van a ver que les da punto 3, ¿no? Bueno, ya lo dejo aquí. Y entonces, bueno, pues ahí espero el mensaje de su jefa de grupo para que me diga si quiénes van a ir el próximo martes y a qué horas, ¿no? Ya son 8:41, supongo que se tienen que ir a clase. Entonces, bueno, pues que tengan buen día.